Hola chicos, les hago este videito como para un resumen de lo que hemos visto hasta el momento de productos notables. Entonces, hasta el momento llevamos estos 4 productos notables y se llaman productos notables porque hay una multiplicación y esa multiplicación tiene algunas características especiales que se pueden ver fácilmente, por eso se llaman notables, porque tienen algunas características especiales. Voy a escribir lo que es la fórmula, la regla, mejor dicho, la regla de cada uno de estos productos notables y paso a hacer ejemplos que ya ustedes pues los han hecho conmigo en clase, pero como para que los miren de pronto más despacito. Bueno chicos, los productos notables que me dicen y cómo los puedo identificar, como ahorita les decía, tienen una característica específica. Productos porque hay una multiplicación. Miremos la primera, que es la de binomio al cuadrado. Él recibe el nombre de binomio al cuadrado porque es que acá tenemos un binomio, dos términos y está elevado al cuadrado. Pero ello viene de algo y es de una multiplicación. Lo mismo multiplicado 2 veces. ¿Qué me dice la regla? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por eso es importante identificar acá quién es el primero y quién es el segundo para poder aplicar la regla. El segundo producto me dice suma por la diferencia. Entonces, suma por la diferencia. Entonces vemos que aquí hay una suma por la diferencia, por la resta. ¿Qué me dice la regla? Bueno, primero, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido, lo único que cambia es el signo. En el anterior miren que era exactamente el mismo, pero en este cambia el signo. Entonces decimos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y listo. Eso me dice la regla. Siguiente es binomio al cubo. ¿Por qué se llama binomio al cubo? Porque tenemos dos elementos y están elevados al cubo. ¿Pero de dónde viene? De una multiplicación de un binomio 3 veces, el mismo. Miren que es a más b, a más b, a más b. Por eso decimos lo mismo multiplicado 3 veces. ¿Qué me dice la regla? Bueno, acá es importante identificar quién es el primero y quién es el segundo. La regla me dice el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Cuarto producto notable, producto de dos binomios con un término en común. Entonces, ¿qué me dice este producto? Tenemos un término en común, si ustedes observan, x y x es el término en común y por eso se llama así, binomio, porque estamos multiplicando esto que es un binomio por esto que también es un binomio y tienen un término en común. Esa es la característica. ¿Qué dice la regla? El primero al cuadrado más la suma de A más B, aquí puede variar, puede ser que A sea negativo o B sea negativo, entonces debemos realizar la operación que ellos nos indiquen. Por el primero más A por B, la multiplicación de A por B. Bueno, ahora vamos a empezar a mirar uno por uno despacio, a ver qué me dicen y vamos mirando ejemplos. Bien, en el primer producto que se llama binomio al cuadrado, entonces vamos a tener este primer ejemplo. ¿Qué tenemos? X más 6 y X más 6. Miren que es lo mismo, con el mismo signo. Pero como es lo mismo multiplicado 2 veces, podemos escribirlo diferente. Podemos decir X más 6 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que X más 6 está multiplicado 2 veces. A partir de acá entonces identificamos quién es el primero y quién es el segundo. Entonces la regla me dice lo siguiente. El primero al cuadrado. Voy a colocar acá primero para acordarme que va al primero. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Esa es la regla. En la parte de abajo se colocan como las indicaciones para acordarnos qué es lo que vamos a colocar. Ahora, colocamos los valores. ¿Quién es el primero? Es X. ¿Y quién es el segundo? Pues más 6. Entonces colocamos el primero al cuadrado más 2 veces, que eso viene por regla, ¿sí? El primero, que es X, por el segundo, que es 6, más el segundo, que es 6 al cuadrado. ¿Listo? Realizamos la operación x al cuadrado
x al cuadrado más, entonces 2 por 6, ¿cuánto me da? Porque acá, miren que acá tenemos un término completico donde hay una multiplicación. Entonces 2 por 6 me da 12 positivo, ¿sí? Más 2 por más 6 más 12 positivos. Por x, entonces 12 por x, pues 12x. Más 6 al cuadrado. Eso quiere decir que vamos a multiplicar dos veces el número 6. 6 por 6, 12. Y listo. Esta es la multiplicación. Esa multiplicación que me plantearon al inicio me da 12x, qué pena, x al cuadrado más 12x más 36, qué pena acá, 36. 6 por 6, 36. Vamos con otro ejemplo, también de binomio al cuadrado. Si vemos, tenemos una multiplicación de dos cosas que son exactamente la misma. Entonces, como es lo mismo multiplicado dos veces, lo podemos escribir como lo siguiente: 4x menos 3 a la 2. Por eso se llama binomio al cuadrado, porque tengo dos elementos que están elevados al cuadrado. Listo. Aplicamos la regla que me dice el primero al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, voy a colocar acá chiquitico primero, más dos veces el primero, qué pena, el primero por el segundo, primero acá y segundo acá, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la regla. Ahora vamos a colocar adentro de los paréntesis pues los valores. ¿Quién es el primero acá? Pues 4x y el segundo menos 3. Primero el cuadrado, entonces 4x más dos veces el primero, o sea 4x, por, acá no se coloca ese puntico porque queda mal por ortografía matemática, pero debemos tener en cuenta que es una multiplicación, por el segundo, que es menos 3, más el segundo al cuadrado. Listo. Realizamos las operaciones correspondientes. Entonces, acá en esta parte yo digo 4x todo al cuadrado. Eso quiere decir que el 4 también está elevado al cuadrado. 4 por 4, 16 y x al cuadrado, pues x por x, x cuadrado. 4 por 4, 16 y x por x, x al cuadrado. Más, pero este depende del valor que tengamos acá, entonces debemos tener cuidado. Entonces nosotros miramos acá toda esta partecita que está multiplicándose, ¿cierto? Entonces yo tengo, primero miramos signos con número, signo y número, entonces tenemos 2 por 4, 8. Acá no hay problema porque más por más me da más. Y después 8 por menos 3, entonces más por menos da menos, y 8 por 3, 24. ¿24 qué? 24x. Como la x no tenemos con quién multiplicarla, pues la dejamos ahí indicada. Menos 24x. Listo. Ahora, vamos con el segundo, que está elevado al cuadrado. Menos 3 todo al cuadrado, o sea que el signo también está elevado al cuadrado. Menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. Y acá termina el ejercicio. Ese sería el resultado de realizar la multiplicación entre estos dos términos que eran exactamente el mismo multiplicado pues dos veces. El segundo producto notable nos dice suma por la diferencia. Nos dice suma por la diferencia. Entonces, ¿qué característica tiene? Si ustedes se dan cuenta, tenemos A y B, pero en una parte está suma y en la otra está la resta. Por eso se llama suma por la diferencia. ¿Qué me dice la regla? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esa regla es súper sencilla. Entonces, pero debemos identificar las características. El primer ejemplo, miremos si se trata de esta regla. Tenemos x y 7, pero en uno está positivo y en el otro está negativo. O sea, sí es de esta regla porque cumple las características iniciales. Vamos a aplicar la regla. La regla me dice el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo, entonces identificamos. ¿Quién es el primero? Pues x. Y el segundo es 7.
Entonces, el primero al cuadrado sería x al cuadrado y el segundo al cuadrado sería 7. Listo, y aplicamos la regla. X a la 2, pues x a la 2. Menos 7 a la 2, pues sería 7 por 7, 49. Y listo, esto sería el resultado aplicando la regla. Siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo me dice 8x más 6 por 8x menos 6. Miremos si cumple la regla, las condiciones iniciales. Tengo 8x y 8x, tengo 6 y tengo 6. Uno es positivo y el otro es negativo y hay una multiplicación. Suma por la diferencia. Entonces vamos a aplicar la propiedad. La propiedad me dice el primero, la regla, qué pena, me dice el primero al cuadrado menos, que siempre lo vamos a tener, el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? 8x y el segundo es 6. 8x y el segundo es 6. Listo, realizamos la operación. Acá debo tener cuidado porque me dicen 8x al cuadrado. Quiere decir que el 8 y la x están elevados al cuadrado. O en otras palabras, que el 8x se debe multiplicar 2 veces. Entonces, 8 por 8, 64. Y x por x, x al cuadrado. Menos 6 por 6, 36. Y este sería el resultado de esa multiplicación. El tercer producto notable se llama binomio al cubo. Se llama binomio al cubo porque tengo a más b y está elevado al cubo. Ese es el nombre que él recibe. ¿Pero de dónde viene? ¿Por qué producto? Porque pues tengo 3 veces lo mismo multiplicado, exactamente lo mismo. Entonces, como tengo lo mismo 3 veces multiplicado, lo puedo escribir como a más b a la 3, que quiere decir que a más b está multiplicado 3 veces. La regla me dice el primero al cubo, o sea, tengo que identificar quién es el primero y también quién es el segundo. El primero al cubo más 3, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Eso me dice la regla. Vamos a ver el ejemplo. Bien, el ejemplo, entonces tenemos, vamos a mirar las características. Tenemos lo mismo 3 veces. Entonces sí cumple, porque eso es lo que quiere decir. Multiplicamos lo mismo 3 veces. Lo puedo reescribir como 7, x más 7 al cubo. ¿Qué representa? Que estoy multiplicando x más 7 3 veces. Aplicamos la regla. Entonces escribimos la regla. Bueno, acá identificamos primero y segundo, ¿cierto? Listo. Entonces aplicamos la regla. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Sí? Eso me dice la regla. Primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y ahora lo que hacemos es colocar los valores. El primero entonces es x y el segundo es 7. ¿Sí? Más 7. Más 7. Entonces el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y realizamos las operaciones. Entonces x a la 3, pues x a la 3. Más, ¿cierto? Más x a la 2, pues me da x a la 2. Y 3 por 7 me da 21. ¿Sí? 3 por 7 nos da 21. La multiplicación. Más 7 al cuadrado me da 7 por 7 me da 49. Y 49 por 3 nos da 147. Entonces 147x, porque la x como no la puedo multiplicar con nadie, pues la dejo ahí quietica. 147x.
Y realizamos la última parte, que es 7 al cubo. Es decir, vamos a multiplicar el 7 3 veces. Y 7 multiplicado 3 veces nos da 343. 7 por 7, 49. Y 49 por 7, pues 343. 343. O sea, acá más 343. Y ese es el resultado. Observen acá que tenemos varias partes, no se vayan a confundir. Tengan muy presente los valores que tenemos. Bien, esa sería la multiplicación de este binomio al cubo. Vamos con el siguiente ejemplo de productos notables. Entonces, miremos si cumple las características iniciales. Y miramos, tengo lo mismo multiplicado 3 veces, o sea, sí cumple. Como es lo mismo, x menos 5 3 veces, entonces lo podemos escribir como x menos 5 al cubo. Identificamos quién es el primero y quién es el segundo. El primero es x y el segundo es menos 5. ¿Sí? X y menos 5. Entonces vamos a aplicar la propiedad. Entonces la propiedad me dice el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Eso me dice la propiedad. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a reemplazar. Primero es x al cubo más 3, que siempre lo vamos a tener, el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Listo. Y realizamos las operaciones pertinentes. Entonces, x al cubo, pues x al cubo. Más, bueno, acá voy a dejarlo ahí porque creo que no nos va a dar más, porque tenemos que hacer la operación de todo esto, toda esta multiplicación. Entonces empezamos acá primero con el 3, 3 por menos 5, 3 por 5, 15, y más por menos, menos, o sea, menos 15. Y x al cuadrado, pues x al cuadrado. Entonces acá nos daría menos 15 x al cuadrado. Bien, pasemos al siguiente. Entonces, primero, como acá vamos a realizar toda esta operación que es una multiplicación, entonces primero resolvemos el cuadrado. Tenemos menos 5 al cuadrado, o sea, quiero decir que menos 5 lo voy a multiplicar 2 veces. Entonces, menos por menos da más y 5 por 5, 25. O sea, de acá obtenemos 25 positivo. Listo. Y ese más 25, entonces lo vamos a multiplicar con el número 3, que es el número que tenemos ahí afuerita. Entonces lo vamos a multiplicar. Eso nos daría más 25 por 3, nos daría más por más, da más 75. De 75x porque no se nos puede olvidar. Entonces más 75x. Listo. Y realizamos la última operación. Tengo el menos 5 multiplicado 3 veces, ¿sí? Porque eso es lo que me dice. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Entonces realizamos la operación. Primeros signos, menos por menos más y más por menos me da menos. Después el 5, 5 por 5, 25, por 5, 125. Y ahí termina el ejercicio. Esto sería lo que es la multiplicación de lo que me plantearon inicialmente. X menos 5 por X menos 5 por X menos 5 nos da X a la 3 menos 15X a la 2 más 75X menos 125. El cuarto producto notable tiene unas características y el nombre nos dice producto de dos binomios con un término común. Si observamos, hay dos binomios, A más B, X más A y X más B. Cada uno es un binomio y son dos multiplicados. Y además tienen un término en común, X y X.
¿cierto? A y B pueden variar, pueden ser positivos o negativos, eso pues debemos tenerlo en cuenta para las operaciones que se vayan a hacer. Acá en esta puertecita me dice la regla, el primero al cuadrado más A más B por el primero más la multiplicación de A por B. Entonces tenemos que identificar en esta parte quién es el primero y quién es A y quién es B. El primero es el término en común, que si ustedes observan acá en el ejemplo, pues tenemos dos binomios y tienen un término en común, que es X. Y a ese valor lo vamos a llamar primero. Al primero de acá al que acompaña a la X en el primer paréntesis lo llamamos A y al que acompaña a la X en el segundo lo llamamos B. Y vamos a aplicar la regla. Entonces la regla nos dice lo siguiente. El primero voy a colocar aquí debajo, al cuadrado, más A más B, acá pueden variar. Entonces yo a los chicos cuando hicimos la clase colocaba A menos B y A menos B porque pueden tomar cualquier signo. Acá lo podemos observar. Por el primero, este puntico no se coloca, pero entendemos que dos paréntesis pegaditos pues es una multiplicación. Más la multiplicación de A por B. Listo. Bueno, y vamos a colocar los valores. El primero al cuadrado, entonces X al cuadrado. Más o menos A, más o menos B, pero ya sabemos A y B, pegaditos. Entonces sería más 7 menos 3. 7 menos 3. Por el primero que sería X, más A por B, entonces 7 por menos 3. Siempre que tengamos un número pegado de un paréntesis, quiere decir que hay una multiplicación. Bien, realicemos la operación. X al cuadrado, pues X al cuadrado, más, bueno, ahí vamos a esperar, porque depende de lo que nos dé aquí adentro. A 7 le quito 3, como son signos diferentes, resto. A 7 le quito 3, me da 4. Y 4 le dejo el signo del mayor, que sería el 7. Entonces sería 4 positivo, ¿cierto? Y 4 positivo, y aquí hay un más, entonces más por más me da más 4x. ¿Sí? Ahí no pasa nada acá, más 4x. Listo. Y acá en la última parte, entonces, 7 por menos 3, ley de signos. Acá es como si tuviera un más. Más por menos me da menos. Y 7 por 3 me da 21. O sea, me da al final menos 21. Y esa sería la operación. La operación de un producto de dos binomios con un término en común. Me daría x al cuadrado más 4x menos 21 para este caso específico. Para el siguiente ejemplo, entonces tenemos x menos 5 y x menos 6. Binomios con un término en común que es x. A ese x lo vamos a llamar primero. A es el valor de 5, representa A, y menos 6 representa a B. Ya acá tengo la regla. El primero al cuadrado más A más B por el primero, más A por B. Entonces, el primero al cuadrado, x, más A más B. Los valores que tengamos acá con los signos. Entonces, A vale menos 5 y B vale menos 6. Acá en esta parte, recordemos que depende de los valores. O sea, acá puede ser A positivo o negativo y B puede ser positivo o negativo. Depende de lo que nos den acá arriba en la multiplicación. Por el primero que sería x más A por B. Entonces, menos 5 por menos 6. Listo. Empezamos a realizar lo que son las operaciones. Entonces, x al cuadrado sería pues x al cuadrado. Y realizamos acá la operación. Menos 5 menos 6. Pero como son signos iguales, sumamos. 5 más 6 me da 11. Y dejamos el signo que ambos tienen, que sería negativo. O sea, esto de acá me da menos 11. Menos 11x. Entonces, menos 11x. Bien. Y realizamos acá la última operación, que es una multiplicación entre A y B. Menos por menos, ley de signos, más, y 5 por 6 me da 30. ¿Listo? 5 por 6 me da 30. Entonces, más 30.
Y este sería el resultado. En este otro ejemplo de producto de dos binomios con un término en común, entonces observamos que hay una multiplicación, por eso se llama producto, y hay un término en común que sería 3x. A ese valor en común se va a llamar primero. Y menos 4 representaría a y más 6 representaría a b. Entonces decimos el primero al cuadrado. Entonces el primero al cuadrado sería 3x más a más b, pero lo que ahorita les estaba comentando depende de los valores que me estén dando. A puede ser positivo o negativo y b lo mismo, puede ser positivo o puede ser negativo. A vale menos 4, entonces sería menos 4 más 6, menos 4 más 6. Por el primero, que sería 3x, más a por b, entonces sería menos 4 que vale a por más 6. Menos 4 por más 6. Vamos a realizar entonces las operaciones. Cuando tenemos 3x a la 2, quiere decir que 3x está multiplicado dos veces, 3x por 3x. Entonces decimos 3 por 3, 9, y x por x, x al cuadrado. Realizamos la operación signos diferentes, resta. A 6 le quito 4, me da 2 y dejo el signo del mayor que sería el del 6. Entonces más, me va a quedar más 2. Este lo vamos a dejar un momentico quietico, lo que es el primero. El primero. ¿Listo? Y de acá entonces realizamos la multiplicación, que sería menos 4 por 6. Menos por el más que tenemos acá, menos por más da menos. Menos, y 4 por 6, 24. Entonces ahí me da 24. Listo. Menos 24, qué pena. Menos 24. Listo. Realizamos las operaciones, pero tenemos acá algo que no hemos realizado, esta multiplicación. Entonces, los dos extremos los vamos a dejar quieticos porque ellos pues ya no tenemos nada más que hacerles. Ellos ya quedan así. Pero si vamos a hacer la operación del centro. ¿Qué es hacer la operación del centro? Pues me dicen 2 por 3x. Entonces 2 por 3, pues 6x. Y ahí termina el ejercicio. Acá este 6 sería la multiplicación de 2 por 3. Positivo el 6. Listo. Vamos con el último ejemplo. En el último ejemplo, que también es de producto de dos binomios con un término en común, entonces vemos que hay dos binomios y efectivamente tienen un término en común, que sería 4x. A este valor lo vamos a llamar primero. A estaría representado por 8 y B estaría representado, B estaría representado por más 5. Entonces, la regla nos dice el primero al cuadrado más A más B por el primero, más A por B, más A por B. Entonces, el primero, 4x, más A más B, entonces A vale 8, B vale 5, por el primero que sería 4x, más A por B que sería 8 por 5. Acá los dejo sin paréntesis, simplemente el por, porque no son signos positivos, entonces no se ve feo. En cambio en los ejercicios anteriores cuando había un menos, sí se ve extraño, se ve como raro. Entonces vamos a hacer acá las operaciones. 4x al cuadrado quiere decir que 4x se multiplica dos veces. 4 por 4, 16 y x por x, x al cuadrado. Listo. 8 más 5, entonces me da 13. Positivo. Y el 4x, que es el primero, lo vamos a dejar un momentico quieto. Entonces 13 por ese 4x que está representando al primero. Más 8 por 5 pues nos da 40, positivo, porque pues los dos son positivos, entonces más por más pues me da más 40. Listo. Vamos a resolver, pero ¿qué resolver? Este pedacito del centro que es lo que nos hace falta, 13 por 4x. El 16x al cuadrado lo dejamos quieto y este más 40 también.
Bien, realizamos la multiplicación. 13 por 4, que nos da 52. 13 por 4 nos da 52. Y la x pues lo dejamos quietico, x. Y más por este más que tiene acá el 4, que no se coloca por ortografía matemática, más por más, pues me da más. Y este sería el resultado de esa multiplicación.